Abra por favor Evangelio de San Juan, Romanos y Segunda de Timoteo. Y vamos a iniciar con San Juan, capítulo 7. Juan 7 dice en el versículo 16 y 17. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si Jesús dijo que su doctrina no era de él, sino de aquel quien le envió, ¿quién envió a Jesús? Dios. Entonces, si la doctrina no era de Jesús, venía directamente del Padre Celestial, y si nosotros somos cuidadosos en quedarnos con la doctrina de Jesús al pie de la letra, también tendremos una doctrina de Dios. Romanos capítulo 16. Vamos a tomar el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Qué interesante. No ha de faltar quien quiera sembrar en tu mente o en tu corazón una duda sobre la doctrina nuestra. ¿Qué tienes que hacer con esa persona? A ver, léanlo todos juntos, verso 17, adelante. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Hermana Luisa, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos, tenga cuidado, porque en ocasiones puede ser alguien ya de tiempo de aquí de la iglesia, o puede ser alguien que entre disfrazado de hermano y empiece a sembrar dudas sobre nuestra doctrina. Bueno, no lo escuche, apártese de ese tipo de hermano. Muy bien, última escritura, segunda de Timoteo, capítulo 4. Bendito el Señor por siempre. Segunda de Timoteo 4, versículo 3. Una advertencia. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O esa palabra sufrir también se puede interpretar cuando no recibirán la sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no recibirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Este es el tiempo en que no estamos sufriendo o recibiendo una sana doctrina, sino que hay muchas doctrinas, algunas de ellas heréticas, pues tenemos que poner atención a esta advertencia. Hoy continuamos con el segundo tema de la serie de 3 sermones titulada Nuestra Doctrina. Han de recordar que estos 3 sermones tienen como objetivo el entender, fundamentar y poder explicar apropiadamente nuestra doctrina. Ya que yo mencionaba en el tema pasado que existen muchos cristianos evangélicos que no entienden su doctrina, no pueden fundamentar su doctrina y tampoco pueden explicar su doctrina. Por lo tanto, no pueden ser cristianos de convicción. Ya basta de haber asistido tanto año a la Iglesia Católica
y profesar una religión, una creencia que nunca entendimos, que nunca pudimos ver esa doctrina a través de la Biblia y que nunca pudimos explicar. Yo, antes de ser evangélico, fui católico y recibí esas tradiciones por parte de mis padres, pero nunca las entendí. Hasta el día de ahora no puedo explicar algunas cosas. Ahora ya como pastor puedo explicar qué es la transubstanciación, ya puedo explicar a qué se refieren ellos con la primera comunión, los santos óleos, y puedo explicar muchas cosas, pero como pastor, como católico nunca entendí, nunca pude explicar, nunca pude saber, estar cierto si mi doctrina estaba basada en la Biblia. Eso nos pasó a la mayoría. No digo que todos, puede haber algún católico que sea la excepción y sí conozca su doctrina, pero la mayoría no la conocimos, pues no quiero que ahora como evangélicos nos pase lo mismo en el cristianismo. Quiero que entiendan lo que creen, quiero que lo puedan fundamentar, quiero que lo puedan explicar de manera apropiada. De otra manera, si ustedes están aquí solo siguiendo lo que yo digo, son borregos arriados. Tienen que estar aquí por una convicción. ¿Qué convicción? Que aquí en esta iglesia se enseña la palabra de Dios. No tradiciones de hombres, no costumbres, sino la palabra de Dios. Y si descubre que aquí no se enseña la palabra de Dios, yo mismo he hecho publicidad, que usted se vaya de aquí y busque otra iglesia. Si usted encuentra, lo he dicho en otras ocasiones, lo repito hoy y lo voy a estar diciendo, si encuentra una iglesia mejor que esta, adelante. Vaya allá y congréguese, porque eso es por el bien de su alma, por el bien de su vida espiritual y principalmente por su destino eterno. Pero si hasta ahorita este es el mejor lugar que ha encontrado, espero que las razones sean las correctas, y esto es porque la doctrina que se predica aquí es una doctrina sana, una doctrina que se puede fundamentar con la Biblia. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Por causa de nuestras creencias hemos sido acusados por ateos, católicos, cristianos evangélicos y aún pastores de ser heréticos, falsos maestros y hasta diabólicos. Pero solo eso, solo nos han podido señalar, pero no han podido demostrar ni lo podrán demostrar, porque nuestra doctrina está basada totalmente en la palabra de Dios. Cada enseñanza que impartimos en esta iglesia tiene un verso o varios versículos para demostrar que no es una enseñanza de hombres, sino como dijo Jesús, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Dios lo había enviado, así que lo que predicaba Jesús era doctrina de palabra de Dios, igual la doctrina de Pablo era palabra de Dios, la doctrina de Santiago, los 27 libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios, por lo tanto es importante que nos quedemos totalmente con la palabra de Dios. No solo parcialmente, sino totalmente. Recuerden que escogí 10 puntos doctrinales que son los que considero más sobresalientes, singulares y más vitales de nuestra doctrina. 10. Hay más puntos, nuestra doctrina está conformada por muchísimos puntos doctrinales, pero seleccionamos 10 o seleccioné 10 que son los más vitales, sobresalientes y singulares, y son los siguientes. El primer punto doctrinal, el ministerio profético de Elías. El segundo, el bautismo en agua. El tercero, el bautismo del Espíritu Santo. El cuarto, el velo de la mujer. El quinto, la vestimenta apropiada de una cristiana. El sexto, la unicidad de Dios. El séptimo, el misterio de la esposa de Cristo. El octavo, las etapas de la gracia. El noveno, la marca de la bestia. Y el décimo, el arrebatamiento. ¿Por qué considero que son singulares o sobresalientes? Porque estos 10 puntos se conectan
otros temas esenciales de la vida cristiana. Por ejemplo, al tema del ministerio de Elías. Hay muchas preguntas para las personas que no creen en los profetas, personas que aseguran que no hay profetas. Bueno, de ahí se derivan infinidad de enseñanzas, por lo tanto, son temas que se conectan. Podemos llamarles temas raíz, temas eje, pero estos puntos doctrinales son los más sobresalientes. El domingo pasado comenzamos estudiando los dos primeros, que son el ministerio profético de Elías y el bautismo en agua. Hoy estudiaremos los siguientes 4 puntos doctrinales: el bautismo del Espíritu Santo, el velo de la mujer, la vestimenta apropiada de una cristiana y la unicidad de Dios. Son los 4 temas o los 4 puntos doctrinales para el estudio de hoy. Les recuerdo que cada uno de estos temas pueden ser explicados con tal profundidad que se pudieran invertir 3 o 4 cultos, cada uno de 2 horas, para asentar más profundamente cada uno de los puntos doctrinales. Pero por falta de tiempo solamente estoy compartiendo lo más básico. Si alguien cree que lo que se ha compartido no es suficiente, hay en nuestra audioteca, como en nuestra videoteca, estos temas, algunos de ellos ya están grabados, algunos incluso son temas también en serie, en donde he predicado 3, 4, 5 temas sobre un solo punto doctrinal. Entonces, si alguien está interesado en llevar cada uno de estos temas con mayor profundidad, puede preguntar en librería o escribir al correo de énfasis pedidos@aulu.com y ahí les pueden enviar una lista de los sermones que tenemos archivados. Muy bien, sin más, comencemos. El bautismo del Espíritu Santo. Las iglesias carismáticas y pentecostales que ocupan el porcentaje más alto de iglesias evangélicas. Esto es, hay más iglesias pentecostales que adventistas, hay más iglesias que creen en el movimiento carismático que metodistas o presbiterianas o luteranas. Estas iglesias enseñan que la evidencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Debido a una mala interpretación del libro de los Hechos, capítulo 2, principalmente del verso 1 al 4. Tomando ese pasaje, muchas iglesias enseñan que cuando una persona obtiene el bautismo del Espíritu Santo, se puede uno dar cuenta por el hecho de que la persona habla en lenguas. Esa es la evidencia, dicen ellos, de tener el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, tener el bautismo del Espíritu Santo no es cualquier cosa, ahorita lo vamos a ver porque es el punto también a explicar el día de hoy. Pero el tema que quiero aclarar es sobre la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver primero dónde está la confusión de las iglesias pentecostales como carismáticas. Vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2. Dice en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Para quien no conoce la historia de los inicios de la iglesia cristiana, poquito antes de que Jesucristo ascendiera a los cielos, les dice a sus seguidores: váyanse a Jerusalén y allí esperen la promesa del Padre.
Ahí esperen el Espíritu Santo, van a ser llenos con el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, entonces recibirán poder y me van a ser testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que 120 personas se encierran en un segundo piso de una casa. Ese segundo piso se conocía como aposento, y ahí están ellos en oración. Y entonces ocurre lo que acabamos de leer. Cuando están todos juntos orando, llega del cielo un fuego, claro, es simbólico, no es fuego literal, y los llena del Espíritu Santo. Entonces dicen las iglesias pentecostales, se dieron cuenta, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas. Así que la prueba, la evidencia de tener el Espíritu Santo es que cuando una persona empieza a hablar en lenguas, quiere decir que fue llena del Espíritu Santo. Para ellos, todo aquel que habla en lenguas ya tiene el Espíritu Santo. Y mucha gente, millones, porque los pentecostales se cuentan por millones, ellos creen que en el momento en que empiezan a hablar en lenguas ya están llenos, están sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos tenemos aquí en esta congregación que alguna vez, aunque sea una sola ocasión, hablaron en lenguas? Levántela bien porque no distingo. 2, 3 manos. Muy bien. Bueno, allá se cuentan por muchos, porque es lo primero que empiezan a buscar los que pertenecen a las iglesias pentecostales o carismáticas, hablar en lenguas, ya que lo que ellos van persiguiendo es el Espíritu Santo. Esto es totalmente una tergiversación de los sucesos ocurridos en Pentecostés. Tengo varias maneras de demostrarlo, pero me voy a enfocar en explicar la pésima interpretación de estos versículos que acabamos de leer. Escuche bien, la médula del error hermenéutico de ellos está en el capítulo 4. Leamos nuevamente el capítulo 4. Versículo 4. Ahí está el error principalmente, el error hermenéutico. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ahí es donde está el error, ahí es donde ellos se extravían. Ellos ignoran que las lenguas que se hablaron en este versículo no son las mismas lenguas que se hablan en las iglesias pentecostales, no son las mismas que se hablan en las iglesias carismáticas. Repitan todos juntos, las lenguas que oímos hablar en las iglesias modernas no son las mismas de Hechos 2:4. Eso es lo que usted le puede explicar a un pentecostal cuando toque el tema. Dígale, las lenguas que tú hablas, que habla tu congregación, que habla el pastor, las lenguas que hablan en tu iglesia no son las mismas del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4. ¿Por qué razón? La explicación está en el verso 6 al 11. 6 al 11, ahí mismo en Hechos. Dice, bueno, voy a leer desde el verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, ¿cuál estruendo? El viento recio que cayó sobre ellos y los llenó del Espíritu Santo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Escuchen bien, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia,
en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vamos a picar esto más finito. Este evento ocurre en una fiesta que en aquel tiempo era una fiesta mundial, la fiesta de Pentecostés. Venían de todo el mundo, de todas las naciones, a Jerusalén a celebrar esta fiesta que duraba 50 días. Así que en esa fiesta había de todo tipo de naciones, como acabamos de leer: partos, medos, elamitas, del Ponto, romanos, cretenenses, árabes, de todas las naciones estaban en esa fiesta. Cuando ocurre este evento de que un viento sopla sobre ellos y entonces el Espíritu Santo los llena, se acerca toda esa multitud de diferentes naciones y cuando los escuchan hablar, sí dice el verso 4 que estaban hablando en lenguas, pero este tipo de lenguas era tan sobrenatural que mientras ellos hablaban, todos una lengua diferente, todas las naciones, cada nación estaba entendiendo lo que ellos estaban hablando. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Supongamos que yo recibo el bautismo del Espíritu Santo idéntico que aquí. Idéntico. Y empiezo a hablar en lenguas. Y aquí en este momento hay un americano, hay un suizo, un eslovaco, hay un ruso. 5 o 7 idiomas diferentes. Pues mientras yo estoy hablando en lenguas, cada uno de ellos me está entendiendo perfectamente. Esas son las lenguas que hablaron aquí. Y eso no pasa en las lenguas que hablan en las iglesias que dicen tener el bautismo del Espíritu Santo. Es más, ni ellos mismos se entienden. Si usted le pregunta, ¿qué dijiste? Pues no sé, estoy hablando en lenguas. Pero aquí la cuestión es que todos los que estaban ahí de diferentes naciones escuchaban las maravillas de Dios. Por eso es que se extrañaron y dijeron, ¿no son estos galileos? Si usted nunca ha pasado por una iglesia pentecostal y nunca los ha oído hablar en lenguas, es una confusión tremenda, ¿sí? Tremendísima. Y eso, ellos dicen que eso que está ahí pasando es lo que pasó aquí. No es verdad. Si fuera verdad, aún los que estuviéramos aquí en México hablando castellano, los entenderíamos. Porque cada uno de ellos, sin importar, dice también que había judíos, pues aún los judíos estaban entendiendo lo que estaban diciendo esos 120. Así que es totalmente falso, ellos están confundiendo el tema del bautismo del Espíritu Santo con el don de hablar en lenguas. Cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo, puede, como no puede hablar en lenguas. No es necesario o forzoso que alguien que sea bautizado hable en lenguas, de ninguna manera. Pero hay en la Biblia un don de hablar en lenguas. Habla, por favor, 1 Corintios capítulo 12. Dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Escuche bien, hay diversidad de dones. Ahora Pablo va a empezar a mencionar cuáles son esos dones en el versículo 8. Dice en el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pablo
nos da una lista de los diferentes dones que hay en la iglesia y son 9 dones en total. Y entre esos dones está el hablar en lenguas. Entonces allí está el error en confundir el don de hablar en lenguas con el bautismo del Espíritu Santo. Porque, repito, ellos dicen en base a Hechos 2:4, si alguien habla en lenguas es que ya recibió el bautismo del Espíritu Santo. Pero lo desmienten del versículo 6 al versículo 11. Lo único que ellos tienen es un don de hablar en lenguas, pero no el bautismo del Espíritu Santo. Pero esta no es la peor interpretación sobre el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo ha sido tan degradado en las doctrinas evangélicas que lo han reducido a todo tipo de sensación, como un calor, un escalofrío, un calambre, una emoción efusiva, un desmayarse. Hoy en día cualquier sensación en la cristiandad le atribuyen a esa sensación el ser el bautismo del Espíritu Santo. Es tan lamentable, nosotros no podemos aceptar tal descarrío. El bautismo del Espíritu Santo, según las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles, es la misma persona de Jesucristo viviendo dentro del cristiano. Repitan, ¿el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo ¿Es la misma persona de Jesucristo? es la misma persona de Jesucristo Viviendo dentro del cristiano. viviendo dentro del cristiano. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. La persona de Jesucristo viviendo dentro de mí. ¿Cuántos aquí tienen el bautismo del Espíritu Santo? Levanten la mano. Es muy atrevido decir que Jesucristo vive dentro de mí. ¿Cómo podría ser posible que Jesús viva dentro de mí y sea un mentiroso? ¿Cómo sería posible que Jesús viva dentro de mí y vea en la computadora páginas inapropiadas, mujeres desvestidas? ¿Cómo puede ser que Jesús viva dentro de mí y soy un criticón? Siembro cizaña. ¿Cómo puede ser? Jesucristo es el ser más santo que ha existido en este mundo. Si Jesús viviera en mí, tendría su santidad. Y eso es lo que estamos procurando, es para lo que nos estamos preparando, para que estos cuerpos un día estén totalmente limpios y Jesús decida venir a vivir dentro de nosotros. ¿Cree que sea posible o estamos pidiendo mucho? ¿No estamos pidiendo mucho o no es posible? Ok, vayamos a Gálatas 2. ¿Ya lo tenemos? Dice Pablo en el capítulo 2, versículo 20. Escuche bien. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo había crucificado, está hablando metafóricamente, Pablo había crucificado su pecado, había crucificado sus gustos, sus sueños, sus anhelos, sus deseos, sus pasiones, todas las crucificó. Murió él, murieron todos sus planes, sus sueños, sus deseos, y entonces, cuando él murió a todo eso, Cristo vino a vivir dentro de él. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y por eso Pablo era un cristiano obediente, ejemplar, totalmente santo, porque ya no era Pablo, era Cristo en Pablo. Bueno, eso es lo que estamos pretendiendo. Yo sé que muchos van a decir, le tiras a lo grande. Pues sí, esa es la verdad. Sí, esa es la verdad, le tiro a lo grande.
No, yo ya sé lo que es que viva Víctor en mí. ¿Ya sabes lo que es lo que viva Joel en ti? También creo que tu esposa lo sabe. Está feo. Ya hemos vivido por muchos años, destrozamos nuestra propia vida con nuestros gustos, pensamientos, anhelos, sueños y estilo de vida. Destrozamos nuestra vida, la de nuestra familia, la de los que nos rodeaban. Ahora necesitamos morir para que venga Cristo a vivir dentro de nosotros. Y ese vivir es lo que en la Biblia es el bautismo del Espíritu Santo. No hablar en lenguas, no desmayarse, no caer, no sentir sensaciones. ¿Qué pasa cuando las personas los tocan, los predicadores, y se caen? Pues ahora se van a tener que levantar porque no pasó nada, nada más se cayó. Hablan en lenguas, nadie les entiende. Tenemos que ir más lejos que esas cosas. Hermano, sentí un calor, qué bueno, te aplaudo tu calor, te aplaudo tu escalofrío, te aplaudo los pelos de la nuca que se te pararon, todo te lo aplaudo, pero no pretendemos eso, no buscamos eso. ¿Qué es lo que buscamos? Que Él viva en nosotros, que Él viva en nosotros. Colosenses 1. Aquí Pablo nos va a revelar que ese es el plan, el propósito divino. Colosenses 1, versículo 26. Escuche bien, Colosenses 1, 26. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades. Colosenses 1, 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado o dado a conocer a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Repitan, Cristo en vosotros. La esperanza de gloria a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el misterio que se reveló en nuestro tiempo. Dios quiere que el hombre sea perfecto en Cristo, que Cristo viva dentro de ese hombre y ese hombre no sea más un pecaminoso, sino un hombre santo y que sea Cristo viviendo dentro de él. ¿Alaban a Dios? Esto es lo que cree la Iglesia Cristiana Esfuerzo y Valor y sus filiales. No creemos que hablar en lenguas es una prueba de tener el bautismo del Espíritu Santo. De ninguna forma. Creemos que cuando Cristo venga a vivir dentro de esa persona y su vida sea totalmente santa, se escucha difícil. Y cada que me lo dicen les digo sí, pero no imposible. Y menos para Dios. Sí, lo que yo no puedo hacer, Él lo hará en mi vida. Muy bien, esto es el bautismo del Espíritu Santo, como lo cree esta iglesia. Pasamos al segundo punto, el velo de la mujer. El velo de la mujer. Tenemos un capítulo completo para este mandamiento. Vamos a leerlo. Abran por favor 1 Corintios, capítulo 11. Dice en el versículo 2: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Pero si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello,
Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. De este capítulo cito 4 cosas que para el apóstol Pablo son importantes que las cristianas tengan presentes. De este capítulo, 4 cosas. Para una mujer cristiana, primero, orar o profetizar sin su cabello largo es un insulto para su esposo o para su padre. Repito, de acuerdo a las palabras de Pablo, orar o profetizar sin su cabello largo, eso es un insulto para su esposo o para su padre. Es lo que dice el versículo 5. Vea en el verso 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. La palabra afrentar significa insulto contra la dignidad u honor de una persona. Eso es afrentar. Insultar la dignidad de una persona, de alguien. Insultar su honor. Eso es afrentar. Entonces Pablo está diciendo, cuando una mujer trae su cabello corto, o cuando lo trae largo pero lo trae recogido, y se atreve a orar o profetizar, está insultando a su esposo o a su padre. ¿Por qué? Porque Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y la mujer afrenta su cabeza. Si eres soltera, tu cabeza es tu papá. Si eres casada, tu cabeza es tu esposo. Y cuando tienes tu cabello recogido y estás orando, estás insultando a tu papá o estás insultando a tu esposo. Por eso se les ha dicho, no se atrevan a entrar aquí al santuario con el cabello recogido. Peor tantito, no te atrevas a cortártelo. Las que son nuevas no se sientan mal, van aprendiendo. Pero si usted ya tiene años, ¿cómo se atreve a hincarse a orar o entrar a este lugar sagrado con su cabello recogido? Aquí dice, no puede traer la mujer su cabeza descubierta. Y en un momento veremos que se refiere al cabello. Entonces, Pablo le está diciendo a las mujeres, por favor, mujeres, entiendan, si su cabeza es el varón, sea esposo o padre, no lo insulten, cúbranse su cabeza. Usen su cabello para cubrir su cabeza. Ahorita vamos a ver qué es el velo. Segundo, Pablo dice que es importante que tenga en su cabeza la mujer una señal de autoridad. Pablo dice que la mujer cristiana debe de tener una señal de autoridad. Si es una mujer cristiana. Las no cristianas les da lo mismo, pero usted cristiana tiene que tener una señal de autoridad. Lo dice el verso 10. Verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. ¿Soy yo el que digo que tienen que tener señal de autoridad? Pablo dice,
La mujer debe de tener una señal de autoridad, igual que una mujer casada. ¿Cómo sabemos que es casada si no la conocemos? Tiene señal en su mano. ¿Qué señal tiene? El anillo. Y entonces el hombre la ve y dice, no, cuidado, esta es casada, con permiso. Aunque esté jovencita, está casada. Si tiene señal, la mujer también tiene que tener señal que ella está bajo autoridad. Y es por eso que le dice, que se den cuenta los ángeles, estos son los mensajeros que llegan a esa congregación, cuando vean que las mujeres tienen su cabello largo, es porque se dan cuenta que esas mujeres están bajo autoridad. Señal de autoridad es lo que dice que es Pablo, lo que dice Pablo que es el cabello largo, señal de autoridad. Tercero, Pablo dice que la naturaleza nos enseña lo honroso que es para una mujer tener el cabello largo. La misma naturaleza. Ya no solamente Pablo se apoya en cuestiones teológicas, sino en la naturaleza, lo que podemos ver, la forma en que Dios diseñó al hombre y a la mujer. Esto viene en el versículo 14. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Claro que esta carta se escribió hace aproximadamente 2000 años. Pablo se hubiera asustado si viviera en nuestra época y viera a los hombres hoy con su cabello largo como de mujer, con sus aretes, sus arracadas y esas cosas que las modas han traído. Pero 50 años, 60 años, hermana Sinforosa, ayúdeme. En su época de niña, de joven, ¿vio a los hombres con el cabello largo? No existía tal cosa. No existía. ¿No existía? No, puro corto el pelo. Sí. ¿Las mujeres se cortaban el cabello? No. La naturaleza. Y ella está hablando de gente no cristiana. En aquellas épocas, las mujeres no se tocaban su cabello. Era deshonroso que una mujer se cortara su cabello y era vergonzoso que un hombre se lo dejara crecer. Por eso Pablo apela a la naturaleza. La misma naturaleza nos enseña que para el hombre es deshonroso dejárselo crecer. Pero es que si no me lo dejo crecer no me voy a ver como Beckham. Está bien, si te quieres ver como Beckham, como Ronaldinho, como todos ellos, está bien, pero si te quieres ver como un cristiano, pues tienes que, como un caballero honroso, cortarte tu cabello y ustedes como damas, dejarse crecer su cabello. A la mujer le es honroso, al hombre es deshonroso, desde la perspectiva bíblica, claro está. Yo cuando no era cristiano, y lo traía más o menos por aquí, porque pues mis ídolos, que eran músicos de rock, usted sabe, Black Sabbath, Pink Floyd, Scorpions, todos esos grupos que son los que promueven el cabello largo, pues yo me quería parecer a ellos, pero un día me topé con Cristo. ¡Aleluya! Me gozo. Ok, cuarto punto. El cabello sustituye el velo de tela de la mujer judía. El cabello sustituye el velo de tela de la mujer judía. Ahí mismo en el capítulo 11, versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. En lugar de velo. Las mujeres judías, hasta el día de hoy, cuando entran a sus sinagogas, a sus lugares sagrados, usan un velo de tela. Y también sus primas, las islámicas, también ellas usan el velo. Bueno, van más lejos, se cubren el rostro con lo que ellos le llaman burka. Pero para ellos es importante cubrirse. Así que la mujer judía usaba una prenda de tela.
Después Pablo trae esta revelación y le dice a las mujeres judías, a las que se acercan al cristianismo, les dice, pues ahora en lugar de velo, de tela, a la mujer les ha dado el cabello, para que use el cabello y no el velo. Esto debería también poner atención la iglesia cristiana evangélica Luz del Mundo. Ellas usan lo que le llaman chal, un velo de tela. También hermana Sinforosa, mire, hoy me la pusieron aquí cerquita. Recuerda que en la iglesia católica hace años las mujeres llevaban su velo de tela. No recuerdo cómo le llamaban. Chalina, correcto. Llevaban su chalina. Aún en la misma iglesia católica, las mujeres cuando entraban se ponían su chalina, se cubren. Bueno, pues dice Pablo que ahora en lugar de velo está el cabello. Por eso es que tenemos la enseñanza en nuestra doctrina que una mujer cristiana no se corta su cabello tan corto. Yo no le veo problema, como lo he enseñado, que se corte las puntas. Pero usted debe tener su cabello largo porque ese es su velo, es sagrado. No es enseñanza de hombres, es enseñanza de Pablo, y si alguien se enoja, enójese con Pablo. ¿Cuál es el argumento de aquellas iglesias que no enseñan que sus mujeres deben de tener el cabello largo? Es un argumento totalmente absurdo. Dicen que este mandamiento fue para los corintios, imagínese usted nada más. En ocasiones uno espera una objeción más sólida, pero que alguien me diga esto fue para los corintios, pues bajo un argumento, una lógica para analizar así los mandamientos, pues cualquiera puede desechar cualquier mandamiento y decir, eso fue para los Gálatas, no para mí. Y eso fue para los de Tesalónica, no para mí. Eso fue para los de Colosas, no para mí. Eso fue para los romanos, no para mí. Y luego sucede que para México no nos tocó nada. Porque no hay primera de México, ni segunda de México. Solo hay carta a los Corintios, Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, solo para ellos. Pero toda la palabra de Dios, toda, 1 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios. Y es útil, ¿para qué? Para corregir, para instruir. Para eso le estamos tomando, para ser instruidos y se nos diga cómo debemos conducirnos. Así es que este es el supuesto argumento por lo cual muchas iglesias no quieren o no enseñan que sus mujeres se dejen crecer su cabello. Nuestras iglesias creen que 1 Corintios 11, 2 al 16 está vigente. Muy bien, pasamos a mi tercer punto. La vestimenta apropiada de una cristiana. El tema es muy amplio y abarca varias cosas, pero yo no voy a hablar de toda la vestimenta completa de una cristiana. Dudo que alguien cuestione el mandamiento de que una mujer cristiana deba de vestirse con pudor, con modestia, con honor. Todos los cristianos estaríamos de acuerdo en eso, en que una mujer cristiana debe de ser decente. Las no cristianas, pocas saben de decencia. Y bueno, algunas de ustedes vienen de allá, que les cuento. A las no cristianas van en el sentido contrario del cristianismo. Entre más ropa se quiten, mejor para ellas. En el nombre de la moda y de la belleza, cada vez quítale más, súbele más, apriétale más, recórtale más. Así es la forma de vestir de las no cristianas. A quitarle, quitarle, quitarle. Y ya cuando le quitan demasiado, ya no hayan tampoco cómo arreglar, porque le están jalando y bueno, por fin le quitan o le ponen. Pero bueno, ese no es el tema. Las no cristianas se trata de quitarle, las cristianas se trata de decencia, honor, pudor, modestia. Ningún cristiano se opondría a eso. Todos estamos de acuerdo en que las iglesias cristianas instruimos a que nuestras mujeres sean decentes. Pero
muchísimas iglesias evangélicas no enseñan, como nosotros enseñamos, que una mujer cristiana no debe de usar pantalón o short en sus diferentes presentaciones. Repito, una mujer cristiana no debe usar pantalón o short en sus diferentes presentaciones. La mayoría de iglesias enseñan que no hay ningún problema con que una mujer cristiana use el pantalón. Dice, no, en realidad no hay problema. Y tienen sus argumentos. Vamos a analizar qué argumentos usan ellos. Estoy hablando de los cristianos evangélicos. Repito, los no cristianos, pues ellos no están interesados. Ellos no le dan ningún valor a la palabra de Dios. Es más, hay quien hay quien ha llegado a atreverse a decir, y si lo dice la Biblia, ¿a mí qué me importa? Bueno, y tiene razón, pues ¿qué le importa? A los cristianos son los que nos importa lo que dice la Biblia. Y lo decimos con orgullo, sí nos importa lo que dice la Biblia. Claro, aleluya. Cuando se atraviese, mire, deja de hacer este paréntesis, cuando se atraviese alguien y dice, es que tú le haces caso a ese libro, aleluya, yo le hago caso a ese libro. Ese libro es bien antiguo, amén, aleluya, tiene 3,500 años. Y como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cierro el paréntesis. Veamos ahora cuáles son las objeciones de aquellos evangélicos que dicen que no hay problema en que la cristiana use pantalón. 3 objeciones. La primera, dicen ellos, a Dios lo que le importa en un cristiano es el corazón y no lo de afuera. Esto se dice muchísimo, pero muchísimo, lo va a escuchar usted por todos lados. A Dios realmente le importa tu corazón, lo de afuera no te preocupes o no te esfuerces tanto, Dios lo que ve es el corazón. Bueno, veamos qué dice la Biblia. Una cosa es lo que diga Él, otra lo que diga yo y otra lo que diga Dios. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2. Dice el versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Si a Dios no le interesara la vestimenta de una mujer, ¿qué hace este versículo aquí? Una vez más, no le estoy agregando nada. Dice que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Está señalando la ropa que una mujer debe de usar. Así que, totalmente falso que a Dios no le importa lo de afuera. Una vez más, si creemos un argumento como ese, pues daría lo mismo si a Dios no le importa lo de afuera, que yo viniera en esta tarde a predicar tatuado, con mi chamarra de cuero, con mi arracada, mi piercing, pues da lo mismo, Dios no ve lo de afuera. Yo creo que sería visto por cualquier persona, hasta por los mismos católicos. Oye, dile a tu pastor que qué le pasa. Entonces, a Dios le importa lo de afuera. Una escritura más, 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro 3, verso 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Pedro hace un contraste entre lo de adentro y lo de afuera de la mujer. Así que le dice a la mujer cristiana de lo de afuera, no te preocupes tanto en ponerle peinados ostentosos, adornos de oro, vestido. No te preocupes por eso, mujer cristiana. Preocúpate por tu corazón. Internamente, esa es la parte donde una cristiana es bella, en lo interior, no en lo exterior. Así que
queda totalmente derribado el argumento de que a Dios lo que le importa es lo de adentro y no lo de afuera. No, estos dos versículos hacen alusión a la ropa de la mujer. Segunda objeción que nos presentan ellos, dicen, ¿de qué te sirve usar faldas si estás mal en otras cosas más importantes? Esto también lo he oído muchísimo. A ver, ¿de qué le sirve a la mujer sus faldas largas si es una chismosa? ¿De qué le sirve usar sus faldas si no obedece a su esposo? ¿De qué le sirve usar faldas si esto, si aquello? Ok, solamente existe un porcentaje muy bajo de verdad en ese argumento. Pero aquí no se trata de cambiar una cosa por la otra. Aquí se trata de arreglarlo de afuera y arreglarlo de adentro. Imagínese usted que bajo ese mismo argumento, alguien que está fumando diga, bueno, ¿de qué me sirve dejar de fumar si estoy mal en lo otro? Bueno, es que tienes que arreglar lo otro y también tienes que dejar de fumar. Aquí no se trata de usar un pecado para justificar otro pecado. Aquí se trata de corregir ambas cosas. Tercer argumento, y este lo he escuchado hasta de predicadores, dicen ellos, hay pantalón de mujer. No, es que la mujer no está usando el pantalón del hombre, está usando pantalón de mujer. El micrófono, por favor. Hermanita, usted díganos, ¿qué edad tiene? Tengo 68 cumplido. 68 años. Sí. Quiere decir que nuestra hermana nació en la década de los 40. Ella se acuerda de la década de los 40, 50. Hermana, dígame si estoy en lo correcto. La sociedad, casi nadie de las mujeres usaba pantalón. Pues cuando yo era chica nunca vi que mujeres tenían pantalón, vestían pantalón. Cuando ella era chica, sí, nunca vio que mujeres usaran No. pantalón. Correcto. Puro vestido. Puro vestido, falda. Sí. No hay tal cosa como pantalón de mujer. Ese es un invento de la moda, pero no es parte de la cultura. Eso no es de nuestra cultura. Eso las modas, igual que otras cosas que han inventado y le han dado a la sociedad, y la sociedad va detrás de aquello. Pero lo acaba de decir nuestra hermana. Y yo estoy seguro que cuando ella era una señorita, empezaba a ver que se ponían las mujeres, una que otra, los pantalones. Pero por eso de la década de los 60, 70. Porque el pantalón se introduce como moda en los 60 y de ahí para acá, pues ya nada más han venido cambiando los estilos de pantalones. Pero el pantalón dentro de la vestimenta en nuestra cultura. Nuestra cultura viene de España, fuimos conquistados por españoles. La cultura no tiene tal cosa como pantalón de mujer, no existe tal cosa. Existe la moda, eso es diferente. Por lo tanto, si hablamos de dejar la vestimenta correcta de una mujer, es falda o vestido, esa es la vestimenta correcta. Porque si al rato las modas implementan, igual que ya hay cabello largo para hombre, aretes para hombre, y ya se empiezan en algunas zonas a pintar los hombres los ojos con rímel y esas cosas, y al rato también falda para hombre, eso no es la vestimenta de nuestra cultura, esa es la moda. Y el error de quien enseña que hay pantalón de mujer, qué vergonzoso aún para pastores, que digan pastores que no, es que ese es pantalón de mujer. Qué vergonzoso es que no sepa distinguir entre la cultura y la moda. Muy penoso. Así que no existe tal cosa como pantalón de mujer. Y vamos a ver cómo la Biblia es clara en ordenarle a una mujer que no debe de usar pantalón. Vayamos a la escritura, Deuteronomio 22:5. Deuteronomio 22, versículo 5. Lo tenemos. Dice en el versículo 5: no vestirá la mujer traje de hombre,
ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. A los ojos de Dios es una abominación que una mujer tome las prendas del hombre y un hombre tome las prendas de una mujer. Ahora, también hay objeciones a esta explicación, o a este versículo más bien. ¿Cuáles son las objeciones? Déjenme presentarles algunas objeciones a este versículo. Algunos dicen, si obedecemos el versículo 5 de Deuteronomio 22, entonces, ¿qué hacemos con los siguientes versículos? Porque vea lo que dice ahí mismo en Deuteronomio 22, pero en los siguientes versículos. Dice en el 6, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando edifiques casa nueva, harás pretila tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa. Y si de él cayere alguno, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Ok, algunos predicadores, a quienes yo tacho de ignorantes, aún en la misma Biblia, y que si alguno de ellos me escucha o ve este video, puede contactarme en cualquiera de los canales o redes sociales, y si quiere debatir este tema conmigo a nivel público, lo aceptaré con mucho gusto. Algunos predicadores ignorantes, tratando de oponerse a que el verso 5 está vigente, dicen, ¿qué vamos a hacer con los otros versículos? ¿Acaso nos vamos a poner 4 puntas en los flecos? ¿Acaso no vamos a vestir lana con lino juntamente? ¿Acaso? Quiero decirle a estos predicadores ignorantes que parece ser que no saben distinguir entre lo que es un mandamiento moral y un mandamiento ritual. Los mandamientos morales tienen que ver con la conducta del hombre. Los mandamientos rituales no tienen nada que ver con la conducta del hombre. Y en este capítulo, los versículos no están ordenados, sino más bien se brinca de un mandamiento moral hacia un mandamiento ritual y siguen los mandamientos rituales. Por lo tanto, el tema de la vestimenta es un mandamiento moral, porque Pablo lo está tomando en 1 Timoteo 2:11 y Pedro en 1 Pedro 3:3. Pablo y Pedro hacen alusión a la vestimenta, igual que Moisés. Está tocando el punto de cómo debe de vestirse o no debe de vestirse una mujer. Una mujer no debe de usar el hábito del hombre, ni el hombre debe de usar el hábito de una mujer. Es un tema moral, no ritual. Esto se puede llevar más profundamente. Segunda objeción, dicen ellos, esto fue bajo la ley y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Efectivamente, fue bajo la ley, pero sucede que el cristianismo sigue tomando infinidad de mandamientos de la ley. Para alguna persona que le diga a usted, no te dejes engañar, esto de la ropa está bajo la ley, pregúntele usted de dónde toma él los mandamientos sobre la idolatría. Y casi todos, si no todos, están bajo la ley. El mandamiento sobre no tendrás ídolos, imágenes, no los adorarás, no los postrarás, todos están bajo la ley, están en Éxodo 20, Deuteronomio 8, Salmo 115, Salmo 135, Isaías 48, todos los pasajes de idolatría están en la ley. Así que este versículo que está también en la ley, no por el hecho de estar en el Antiguo Testamento, queda anulado. Tercero, dicen ellos, los tiempos cambian y en la actualidad el pantalón femenino es permisible. Efectivamente, los tiempos cambian.
pero Dios no cambia. Dios lo que pensó hace 3000 años lo sigue pensando igual hoy en día. Aparte, Dios no tiene por qué ajustarse a la modernidad. Así que lo único que puedo agregar aquí es Deuteronomio 22:5 hace alusión a que una mujer no debe tomar la prenda de los hombres, y esa es la razón por la cual creemos que una mujer cristiana no debe de usar el pantalón, porque el pantalón es prenda de hombre y no existe tal cosa de pantalón de mujer, eso es una moda. Y si es una cristiana, bueno, igual que en cualquier otro mandamiento, hay que pagar un precio. ¿Alaban a Dios? Sé que no son temas para muchos amenes, pero es palabra de Dios. Ok, paso a ¿es el último punto o es el penúltimo? El último, la unicidad de Dios. Ok, la unicidad de Dios. Sobre la conformación de la naturaleza de Dios, existen dos interpretaciones preponderantes: la Trinidad y la unicidad. Repitan, la Trinidad y la unicidad. Yo creo y enseño que la unicidad es la doctrina correcta. La unicidad es la doctrina correcta. Pero en el poco tiempo que me queda, no me atrevería a intentar demostrar que la doctrina sobre la unicidad es mejor que la de la Trinidad. No porque no lo sea, sino porque es uno de los temas más difíciles de demostrar teológicamente. El cristianismo tiene 1900 años discutiendo estas dos interpretaciones y no ha llegado a un consenso. Tenemos 1900 años de enfrentamientos en concilios, debates, divisiones entre si la Trinidad es la correcta o la unicidad. Así que imagínese usted, sería absurdo que yo intente probar la veracidad de nuestra doctrina en el poco tiempo que me queda. Así que solo explicaré brevemente ambas doctrinas y citaré algunos versículos para fundamentar nuestra creencia. ¿Cuál es nuestra creencia? La unicidad. Si hay alguien trinitario aquí, no se sienta mal, está aprendiendo y esperamos que salga convencido de este tema. Si no, no hay ningún problema, solo lo vamos a quemar cuando salga. ¿Sabía usted que en otra época quemaban a los cristianos en la hoguera? De vez en cuando hay que volver a la antigüedad. No, pero no se asuste, no va a ser con fuego, lo vamos a quemar con palabras. Él cree la Trinidad, de esa manera. No vayan a hacer eso tampoco. Solo fue para romper el estrés y el escuadro. Muy bien. ¿Qué es lo que enseña la doctrina de la Trinidad? Ellos enseñan lo siguiente: que existe un solo Dios en tres personas diferentes. Pongan mucha atención, levanten las antenas y traten de retener, porque esto es importantísimo. ¿Qué enseña la doctrina de la Trinidad? Que existe un solo Dios en tres personas diferentes. Estas tres personas son distintas, pero al mismo tiempo son iguales. La primera persona es el Padre, la segunda persona es el Hijo y la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. Y cada una de ellas están en común acuerdo y subordinadas unas a otras. Las tres personas forman un solo Dios, no son tres dioses, sino un solo Dios conformado por estas tres personas. Esta es la forma en que ellos intentan explicar la Trinidad, porque de hecho hay páginas que supuestamente dan una explicación, pero allí mismo en el artículo terminan reconociendo que no tienen la forma de explicarla. Ok, en nuestra doctrina, ¿cómo explicamos la unicidad de Dios? Ahora ponga mucho más atención, porque esto es lo que cree esta iglesia. Nosotros creemos que la personalidad de Dios está conformada por una sola persona. Repito, la personalidad de Dios está conformada por una sola persona. Y esta única persona se ha dado a conocer a la humanidad de tres formas diferentes
ejerciendo 3 oficios diferentes en 3 dispensaciones o épocas. Vuelvo a repetir, la personalidad de Dios está conformada por una sola persona. Y esta única persona se ha dado a conocer a la humanidad de 3 formas diferentes, ejerciendo 3 oficios diferentes en 3 dispensaciones o épocas. Así es como nosotros interpretamos la naturaleza de Dios. La personalidad de Dios es una persona, no concordamos con la Trinidad, ellos creen que son 3 personas. Nosotros creemos que es una sola persona. Y creemos que esa sola persona se dio a conocer al mundo. ¿Cómo se dio a conocer? De 3 formas. Y en esas 3 formas ejerció 3 oficios diferentes. Y fue en 3 dispensaciones o épocas diferentes la una a la otra. Ok, vamos a entrar en detalle. Desde el cielo, Dios se dio a conocer. Desde el cielo, Dios se dio a conocer en el oficio de Padre. Desde el cielo, Dios se dio a conocer en el oficio de Padre. Esto fue durante el periodo del Antiguo Testamento. Fue en esa dispensación, en esa época del Antiguo Testamento, lo cual nos arroja un aproximado de 1500 años. Durante esos 1500 años, Israel conoció a Dios como el Padre. Pero antes de Moisés, los patriarcas, y todavía mucho antes, en la dispensación adámica, Dios se dio a conocer en el cielo como Padre, pero fue desde el cielo, nunca bajó a la tierra. O bueno, ocasionalmente Dios apareció de diferentes formas, pero fue de efímeras. Fue de entrada por salida. Llegó a aparecer como un torbellino, en forma humana, en forma de fuego, en forma de viento, pero aparecía y se iba. Pero normalmente Dios estaba en el cielo, no podía ser tocado, no podía ser visto. Vayamos a Éxodo capítulo 13. ¿Lo tenemos? Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Cómo se les aparecía? Como una nube, pero nadie podía verlo, nadie podía tocarlo, no tenían acceso a Dios. A Job se le apareció como un torbellino, a Moisés en una zarza, en un fuego. Pero eran formas que Dios tomaba. Vamos a San Juan capítulo 1 para ver qué nos dice Juan sobre Dios, sobre el Padre. Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien, hasta ese tiempo, hasta el tiempo del apóstol Juan, nadie había visto a Dios. Así que esta misma persona, Dios, decidió descender a la tierra y darse a conocer a la humanidad. Él quería ser visto, quería ser tocado, entonces Dios se forma un cuerpo en el vientre de una virgen, la Virgen María, y nació en este mundo y ejerció el oficio del Hijo de Dios. Ya no del Padre en el cielo, ahora su oficio fue el oficio del Hijo de Dios, pero no era diferente al Padre, era el mismo Padre, así que aquí en la tierra Dios fue hecho carne. No una primera persona o segunda persona, no. La misma personalidad, el mismo Dios que estaba en el cielo como Padre, ahora estaba en la tierra como el Hijo de Dios.
Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3 dice en el versículo 16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esa palabra manifestar hemos dicho que significa dar a conocer públicamente, correcto. Dios fue dado a conocer en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces aquel Dios que no podía ser visto ni tocado, ahora se dio a conocer a través de un cuerpo humano. Y ese cuerpo humano es el que conocemos como el Hijo de Dios. Pero no una segunda persona, la misma persona. San Juan capítulo 10. Dice en el versículo 29. 29 al 33. Dice en el 29, mi Padre, está hablando Jesús, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Verso 30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Tú siendo hombre, para ellos era un simple mortal. Pero cuando Jesús hace la declaración, mi Padre y yo uno somos, se estaba poniendo en el mismo nivel del Padre. ¿Por qué se puso en ese nivel? Porque Él mismo era Dios, pero ahora estaba en forma humana, ya no estaba en la forma de una nube, de un viento, de fuego, ahora estaba en un cuerpo humano. Por eso dijo, Dios o el Padre y yo uno somos. Cuando Jesucristo, quien es Dios hecho carne, muere, resucita y asciende a los cielos, regresa sobre su iglesia como el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es otra persona, sino es el mismo Padre, el mismo Hijo, pero ahora en el oficio de Consolador. San Juan 15, por favor. San Juan capítulo 15 dice en el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Les pregunto, ¿de dónde procede el Consolador? Correcto, procede del Padre. El mismo San Juan, pero capítulo 16. San Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario que Jesús fuera glorificado, que subiera al cielo, para que luego Él enviara su propio Espíritu, que es el Consolador. Así que tenemos en nuestra doctrina el conocimiento de que Dios no son tres personas, como asegura la doctrina trinitaria, sino una sola persona que se ha manifestado o dado a conocer en tres oficios diferentes, de tres formas diferentes, en tres épocas diferentes. Finalmente les doy 3 versículos que corroboran lo que acabamos de leer. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 18.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién concibió María? Entonces, ¿quién era el padre de Jesucristo? Según este versículo, el Espíritu Santo. Si alguien coloca al Padre Celestial como el Padre de Jesucristo, esto nos llevaría a pensar que Jesús tuvo dos padres, a quien él le llamaba el Padre, más aparte el que lo concibió. Entonces tendríamos que decir, entonces Jesús tuvo dos padres, el que lo concibió y aparte al que él le llamaba Padre Celestial. Bueno, para la doctrina trinitaria ese es el reto. Para nosotros es muy sencillo, porque el Espíritu Santo es el mismo Padre, no otra persona diferente. Romanos 9. Romanos 9. Y antes de leer este versículo, Iglesia, esfuerzo y valor, les pregunto, ¿Jesucristo es Dios o Jesucristo es el Hijo de Dios? No el Hijo de Dios. ¿Jesucristo es Dios o es el Hijo de Dios? Parece que hay una división interna aquí en nuestra congregación. Abre el micrófono acá, con mi hermana Ingrid, por favor. Recuerden que esta es la banca de los valientes. ¿Jesucristo es Dios o el Hijo de Dios? Es uno solo. Uno solo, correcto. Pero si te preguntaran, ¿qué es Jesucristo? Aquí en este versículo se refiere a él como Hijo de Dios. Entonces, ¿es el Hijo de Dios o es Dios? Nuestra hermana Rosario. Es el mismo, es Dios. Y el Hijo de Dios es el mismo, es uno. Entonces, ¿es ambos? Sí, sí es Dios y el Hijo de Dios es uno solo. O sea, ¿es los dos? Sí, sí. No tenga miedo. Sí. Para eso estamos, para aprender y fundamentar lo que creemos. Correcto, se oye un poco extraño, pero Jesucristo es tanto Dios como Hijo de Dios. Veamos Romanos 9, 5, por favor. Dice Romanos 9, 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Entonces, tanto es el Hijo de Dios como también es Dios. Claro que yo sé que los trinitarios tienen muchas preguntas sobre ¿y qué de esto y qué de esto? Por eso decía, este no es un tema que se explica con facilidad. Ahorita estamos solo fundamentando lo que creemos. Una escritura más, 2 Corintios 5, 19. Allí dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Esa es la razón por la cual Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Porque Él sabía que dentro de Él, dentro del Hijo de Dios, vivía el mismo Padre. Así que tenemos un solo Dios dándose a conocer de tres formas diferentes, ejerciendo tres oficios diferentes en tres dispensaciones diferentes. Muy bien, hasta aquí nuestro estudio. El próximo domingo estaremos explicando los 4 puntos doctrinales restantes. Pónganse de pie, hermanos. Pues vamos a darle gracias a nuestro Señor, que fue bueno al darnos el alimento, amado Dios. Gracias, 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 Señor. Gracias porque sigues revelándote a nuestras vidas, Señor. Sigues